Bien, ahora vamos a ver los procesos formadores de los suelos, que también los llamamos procesos edafogenéticos o pedogenéticos. Estos procesos pedogenéticos son un conjunto de reacciones o sucesos de reacciones de reordenamiento o de formación de nuevos materiales y de movimiento de materiales dentro del suelo que dan origen a características propias y rasgos morfológicos propios de los suelos. Habíamos visto los procesos generales que se basan en adiciones, transformaciones, translocaciones, pérdidas de materiales dentro del suelo y específicamente vamos a hablar de los procesos más importantes que podemos observar en los suelos. Uno de los procesos más fácil de ver es la melanización. La melanización se refiere a una modificación en el material original que normalmente tiene colores claros o cenicientos y que sufre un oscurecimiento. Por eso el nombre de melanización que viene del color negro. Este oscurecimiento está dado por el enriquecimiento en la materia orgánica y normalmente esto se observa en el primer horizonte superficial donde recibe la mayoría de los materiales orgánicos. La mineralización y se inicia con la penetración de las raíces en el suelo. Las raíces inyectan los residuos vegetales dentro del suelo y son una de las fuentes más importantes de materia orgánica en el suelo. Y también los residuos vegetales que caen sobre el suelo. Luego viene una etapa de mezclado de este material por los organismos y seres vivos del suelo, que nosotros llamamos bioturbación, o sea, un mezclado del material vegetal con el mineral. Después estos materiales orgánicos se empiezan a descomponer y en la descomposición quedan compuestos más resistentes que no se terminan de descomponer, que normalmente tienen colores oscuros y que son los que dan ese color característico de la materia orgánica del suelo, marrón a negro, y que nosotros conocemos como humificación de los residuos vegetales. Finalmente, estos compuestos humificados o ácidos húmicos se pueden mover en algunas circunstancias, pueden ser eluviados como coloides orgánicos, moverse en algo en el perfil, y también se logra una estabilización de estos compuestos por la formación de complejos arcillo-húmicos que le dan alta perdurabilidad en el perfil. Las condiciones para que esto ocurra: por supuesto, tiene que haber un clima propicio para el crecimiento de la vegetación. O sea, tiene que haber humedad y temperaturas para que esa materia prima, que pueden ser pastizales o bosques, produzcan los residuos vegetales. El material original preferentemente tiene que ser un material de pH neutro que permita una gran actividad biológica y con cierta oxigenación para que la descomposición se dé en medio aerobio. El relieve no influye mucho, pero controla un poco la disponibilidad de agua y la vegetación que va a crecer sobre él. Entonces, como resultado del proceso de melanización, vamos a tener fundamentalmente un horizonte A oscurecido, rico en materia orgánica, homogeneizado por la bioturbación o el mezclado, que va a estar normalmente a partir de que hay una gran actividad biológica, bien descarbonatado. Y vamos a tener procesos generales de adición, que es la materia orgánica, o sea, entradas de materia orgánica al suelo, transformación de esa materia orgánica o residuos vegetales en materiales humificados y mineralizados, y algo que se puede translocar en el perfil y le puede dar color oscuro al horizonte B también. Este aumento en los ácidos húmicos y los compuestos coloidales orgánicos le va a dar al suelo una alta capacidad de intercambios de cationes. Y el catión dominante en ese complejo de cambio va a ser el calcio, es decir, que vamos a tener un pH cercano a la neutralidad. Y finalmente se van a formar complejos arcillos húmicos estables. A la vista, las expresiones del proceso de melanización es el oscurecimiento del perfil en la superficie, formando horizontes A de diversa profundidad con color negro a marrón oscuro. El siguiente proceso nosotros los denominamos
ilimerización o argiluviación, o también se lo llama lessivage. Se trata del arrastre mecánico vertical que produce el agua al moverse en el suelo de partículas coloidales en estado de suspensión, es decir, partículas que están dispersadas y son transportadas sin ser alteradas y sin disolverse en el agua. El agua que llega al suelo es capaz de dispersar alguna parte de las arcillas, así que algunas arcillas están dispersas. Estas arcillas dispersas en el agua se van a mover junto con el agua dispersada a través de los poros más grandes, y en horizontes más profundos el agua se va a ir deshidratando, se va a ir perdiendo el agua, y entonces las partículas finas de arcillas dispersas van a empezar a quedar, va a ser filtrada y van a ser retenidas en estos poros y van a tapizar o revestir los poros y los agregados de los horizontes más profundos. Acá podemos verla, una microfotografía, un poco como la arcilla dispersa junto con el agua se mueve dentro de los poros de agua, y a medida que se va deshidratando el agua puede penetrar dentro de un agregado, pero la arcilla, al ser más gruesa, por decir así, va formando una película que recubre los poros, los canales y también los agregados por fuera. Para que se dé el proceso de ilimerización, es importante el clima, quiere decir que tiene que haber una época húmeda, con buena cantidad de humedad o lluvias, para que se dé la dispersión y el movimiento de la arcilla. El material original tiene que tener una granulometría, es decir, una finura en su textura, disponer de una cantidad de arcilla que pueda ser dispersada y que se pueda mover. Y la posición en el paisaje tiene que permitir más infiltración que escurrimiento, si no esto pasaría a ser erosión y no infiltración. Entonces las expresiones clásicas que nosotros tenemos que buscar como evidencia de que este proceso ocurrió son los revestimientos de arcilla, que nosotros le decimos barnices o cutanes. Es decir, un agregado, como pueden ver acá en la foto, el agregado está como pintado, como revestido, y se parece mucho a lo que es un barniz. Entonces, ese movimiento de arcilla del horizonte superficial, el eluvial, hacia el iluvial, que es el horizonte B donde recibe las arcillas, le va a dar un cambio en la coloración, un cambio en la textura porque va a aumentar el porcentaje de arcilla. Eso también va a impactar sobre la estructura, que va a ser una estructura más en bloques o en prismas, y le va a dar, al ser un material más arcilloso, más consolidado, mayor consistencia también. Las evidencias entonces de que este proceso ocurrió no es solamente el incremento de arcilla, sino que tenemos que ver claramente los revestimientos de esta arcilla sobre los agregados. Eso se puede ver algunas veces a simple vista, o hay que hacer cortes delgados y ver una fotografía de corte delgado donde se pueden ver los revestimientos y estas finas capas de arcilla que se depositan sobre los agregados del suelo. Es decir, que entonces, para que estemos seguros de que este proceso de argiluviación ocurrió, vamos a tener primero un horizonte A, que va a tener una estructura menos arcillosa en superficie. Luego va a seguir un horizonte B, que va a tener un fuerte enriquecimiento de las arcillas. Ese horizonte B nos vamos a llamar T de textural, y podemos dividirlo en BT1 o BT2, y va a haber evidencias en ese horizonte B de los recubrimientos de barnices de arcilla iluvial. Y en ese horizonte B vamos a observar casi siempre, por ser más arcilloso, una estructura prismática y o en bloques. Otro proceso que ocurre frecuentemente en nuestra región es el hidromorfismo o la hidromorfía. El hidromorfismo está asociado a situaciones
en el suelo cuando está totalmente ocupado el espacio poroso por agua. Durante algún periodo, parte del año, todo el suelo o parte del suelo está totalmente saturado con agua y entonces la aireación y la oxigenación del suelo se ve limitada. Este hidromorfismo o saturación de agua en el suelo puede ser o superficial o en profundidad. Cuando se da en superficie es normalmente porque está en una posición en el relieve que recibe mucha agua y tiene normalmente una capa impermeable que impide que esa agua infiltre y percole en profundidad. Entonces se genera un medio saturado en superficie. Cuando se da la endosaturación en profundidad es porque existe una capa freática, un nivel de agua permanente que está por debajo normalmente de los perfiles de la superficie y que eso se mantiene por largos periodos de reducción. La génesis de este proceso de hidromorfismo está dado por los procesos de oxidación y reducción. En condiciones de hidromorfía, el oxígeno se ve reducido y poco disponible para oxidar a la materia orgánica. La materia orgánica es la fuente de reducción y para su oxidación necesita normalmente y ocupa el oxígeno. Cuando el oxígeno está escaso porque está todo lleno de agua, o saturado el perfil con agua, encuentra como aceptores de electrones en el suelo por su abundancia al manganeso y al hierro, que son reducidos. Entonces la reducción de estos compuestos, que se da por la participación de microorganismos anaerobios, hace que estos elementos cambien su estado de oxidación y al cambiar su estado de oxidación también cambian su solubilidad y su capacidad de moverse o translocarse dentro del perfil. Entonces, cuando tenemos hidromorfía por una napa freática alta cerca de la profundidad enraizable, por decir así, y hacemos una calicata, vamos a ver en el perfil matices de suelo de colores gris, gris oliva, gris azulado, que son debido a condiciones de fuerte reducción donde se puede ver el hierro que ha tomado esa coloración. Cuando vemos colores naranjados, pardo rojizo o amarillento, es cuando en la zona, como pueden ver en la foto de la derecha, donde hay alternancia de los niveles de oxidación y reducción o los niveles del agua que suben y bajan a lo largo de los años. Acá pueden ver mejor el nivel de agua fluctuante en profundidad, donde la reducción es continua o el agua está permanente. Se ven colores verdosos, grisáceos, azulinos, donde la anoxia o la anaerobiosis o el hidromorfismo es alternativo a la oxigenación. Tenemos una capa anaranjada, amarillenta o rojiza, que es donde el hierro cambia de los estados de oxidación, y luego por encima tenemos una zona más bien amarronada o negra, que es la zona que está mayormente oxidada. Cuando tenemos hidromorfía temporaria o episaturación, porque el suelo es muy arcilloso y el agua no penetra fácilmente, vamos a tener moteados y concreciones de hierro y manganeso. Es decir, vamos a tener en la matriz del suelo, que normalmente tiene un tono amarronado, pardo o negruzco, colores más oscuros, muy negros, que los da a veces el manganeso, o colores rojizos o amarillentos que los da el hierro. Esto nos indica que hubo periodos en los que el suelo estuvo en condiciones de saturación, hubo una reducción del hierro y el manganeso que pudieron moverse, y en otro momento estuvo oxigenado y el hierro y el manganeso precipitaron en su forma no soluble. Entonces este proceso en síntesis explica los colores verdosos y grises de los moteados y los moteados que se presentan en los suelos como consecuencia de la reducción o la eliminación del hierro que en forma reducida se puede mover dentro del perfil.
Esto solo ocurre en suelos saturados todo o gran parte del año, es decir, en condiciones anaeróbicas. Y también suele ocurrir en suelos que están parcialmente saturados o parte del año con condiciones reductoras como los suelos arcillosos de nuestra provincia. Y determina el régimen de humedad acuícola. Cuando observamos estos síntomas de este proceso de hidromorfismo, esto determina la presencia de un régimen de humedad acuícola. Un proceso muy característico de nuestra región es la vertisolización. La vertisolización o argiliturbación, es decir, el movimiento del suelo debido a las arcillas, es un proceso que se ve en los suelos que tienen la propiedad de contraerse y expandirse por las variaciones de humedad. Entonces esto va a estar relacionado al tipo y cantidad de arcilla y a un clima que sea alternativo en los periodos de humedad y sequía. Es decir, que estos suelos en su material es muy importante el material madre. El material madre debe ser rico en arcillas que cambian el tamaño con la humedad. Es decir, que se contraen cuando están secos y se expanden cuando están húmedos. Para nosotros esto es muy común de ver. Las grietas es el síntoma más característico del movimiento de los suelos. Entonces, el material original tiene que tener arcillas expandibles en una alta proporción y el clima tiene que tener alternancia de estaciones húmedas y secas. Entonces va a haber una estación húmeda donde las arcillas se expanden y se aumentan su tamaño y una estación seca en la que las arcillas se contraen y reducen su tamaño. La topografía y la vegetación no son importantes para este proceso. La argiliturbación es un proceso que está dado por el movimiento del suelo debido a esta contracción y expansión. Entonces en la estación seca se forman las grietas más o menos de distinto tamaño donde puede caer material de la superficie, normalmente debido a animales o por derrumbe de las paredes. Cae material de la superficie y rellena parcialmente estas grietas. Cuando se vuelve a humedecer, porque viene la estación húmeda, las grietas se cierran y se expanden, y como había un espacio que está relleno por otro material, eso genera una presión y hace tensionar el suelo que se mueve en distintas direcciones y normalmente la resultante es una oblicua hacia la superficie. Esto hace que los suelos que tienen estas arcillas, como los vertisoles, tengan un movimiento donde el suelo de la parte profunda tiende a subir hacia la superficie, como se puede ver en este perfil, la parte de suelo más claro, parecido al material madre, que normalmente es poco alterado, debido a las presiones de las grietas cuando se humedecen y se rellenan, sube este material hacia la superficie. Otra característica que se puede ver en estos suelos como resultado de este proceso es las caras de fricción entre los agregados, que en inglés se dice Slickenside. Estos Slickenside es el movimiento de un agregado sobre el otro por el diferente contenido y los cambios de humedad que hay en el suelo. En resumen, hay una cantidad de expresiones morfológicas de la vertisolización que hacen a las características vérticas que como resultado dan suelos vertisoles o suelos vérticos. Uno es un microrelieve Gilgai, que lo vamos a ver, que se puede ver hasta en superficie cómo es el efecto del movimiento del suelo por debajo que altera la topografía de la superficie dando microrelieves. También vimos los Slickenside, que son las superficies de deslizamiento, el movimiento en masa del suelo, la formación de grietas, la autoestructuración en la superficie que también se puede dar, y la formación de agregados en forma de cuña o cuneiforme. Esto genera entonces suelos vertisoles o con características vérticas.